Bueno, feliz sábado nuevamente y aquí nos volvemos a encontrar para otro resumen. Y obviamente desde ya les digo que por favor me colaboren todo lo que puedan y que me hagan recordar o que simplemente intervengan y ya en cualquier cosa que necesiten aclarar, ¿ok? Este, ¿y qué? Que este va a ser un estudio que todos vamos a estar aquí contribuyendo y nada, aportando al tema. Entonces, bien, en la última oportunidad nos habíamos quedado ya con la de Cortis y algunas cosas porque volví a repasar allí de la parte de él, es que él abordó fue dos pruebas, básicamente el ascenso y la caída de las naciones, que fue la primera, la segunda la parte de la agitación. Y creo que esa parte no la habíamos mencionado cuando él hablaba sobre Isaías 46, que en Isaías 46 vemos esta dinámica de pasado, presente y futuro, pero que el pasado queda a milenios de distancia, entonces siempre necesitas ver un evento presente, actual, que sea lo suficientemente grande, global, y que apunte hacia el evento futuro que tú estás esperando, ¿no? Entonces él finalmente llega a lo del el 6 de enero y él dice que esa fue la agitación de la ley dominical por el hecho de que era todo enmarcado en el contexto electoral y las elecciones y de que era básicamente una lucha por el poder en ambos casos, ¿ya? Entonces, digamos eso así como muy rápido. Mm, y bueno, nada, y lo que habíamos mencionado la última vez sobre la transición del sexto al séptimo, de que tenía que ser solamente por medios democráticos y de que tenemos esta dinámica del quinto al sexto, de que tienes que morir de la misma forma en que surges. Pues eso es la dinámica del quinto al sexto. Entonces, bueno. Y la tercera prueba que él presentaba era la de César, cuando mencionaba el tema de, mm, sí, o sea, el surgimiento de esta persona, de este personaje y al mismo tiempo un símbolo. Eh, Vemos aquí, por ejemplo, como Pompeo conquista Judea, que vendría a ser la tierra gloriosa, en Daniel 11, en el versículo 16, ves eso, y de cómo él ancla, porque él utiliza como ancla el año 63. Entonces él determina de que ese mismo evento es una dinámica similar, como tú la ves en Daniel 11:41. Es una lucha de poderes y pasa de ser una república a ser un imperio, el imperio romano, con esta figura de César. Y que habíamos dicho en la última vez que este Julio César era qué, se llegó a convertir en qué, en el pontífice máximo. Era, era eso, ¿no? Era eso lo que tú habías dicho, Edurne. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, ahora sí ya, eso para finiquitar esa parte y avanzar ahora con lo que eran los estudios de la anciana Terre. Entonces, en el primero de los estudios que ella da, ella comienza con lo mismo, Isaías 46, los tres puntos, ¿no? Pasado, presente, futuro. Luego Juan, o sea, Juan el Revelador en Apocalipsis 13. Esos mismos puntos donde tienes un comienzo, luego a Juan para ver 1798 y el futuro, cuando ve este surgimiento, ¿no? La marca de la bestia y esa imagen de la bestia también. Mm, a ver. Ujú. Ya, avanza hacia el capítulo 17 con 1798 marcando un final, 538 siendo el inicio. Al final de ese periodo de tiempo de 1260 años, ves como este personaje, que sería la mujer, se torna en madre, cuando antes era solo una mujer. La copa se llena, antes era solo una copa vacía, y ya está. En 1798 y en el futuro todavía no surge esa otra forma.
A ver, Daniel 8. Luego ella avanza hacia Daniel 8 y ella comienza a abordar el tema del Ulay y de cómo este personaje que ella identifica como Cristo, porque Cristo es el que camina sobre las aguas, eh, que está en medio del Ulay y el Ulay significa líderes o poderosos o poderosas, ¿ya? En ese caso. A ver, que se le da a Daniel la visión Chazó y la visión Mara está en el futuro. Tienes un primer periodo de indignación y termina con un último periodo de indignación. Y luego comienza a diseñar esta línea de tiempo que está acá. 457 a.C., 23, 31, 34, el 70, que es ese príncipe, que es Tito, 538, el diluvio, la consumación, 1798, el final de la guerra, y que el desolador es desolado por la misma causa, no un diluvio, y 1844. Ahora, en este caso, que ella toma como ancla esa palabra de diluvio, ¿no? Que es una de las cosas que se han estado utilizando como un símbolo. Y ella hace énfasis en que hay símbolos que se sostienen o simplemente se mantienen por su propia cuenta, o sea que pueden existir, por decirlo así, sin necesidad de un contexto o sin necesidad de la estructura, ¿ya? Así también hay estructuras que se pueden sostener de la misma forma, o sea, por su propia cuenta. Y también que hay símbolos dentro de estructuras. Entonces, ¿cuál es este símbolo? Ella ancla esta palabra del diluvio y lo vincula con Fabius Maximus Gorgias. Este es un personaje que ella menciona que está en Hechos 27 y también en Daniel 11. Maximus Gorgias significa máximo diluvio y eso está relacionado con la ley dominical y Fabius siendo el grano, ¿m? O el guisante, el grano de fava que ella le llama. Eso está relacionado con el contexto electoral y votaciones. Entonces, no sé si hay algo más aquí que se pueda agregar. El 538 también equivale a una ley dominical que es un ancla. ¿Por qué razón? Porque tienes la figura de Justiniano. Entonces, digamos, en ese momento el imperio romano estaba dividido y lo que precisamente quería hacer Justiniano, ella mencionaba, era que quería unir al imperio y volver ese imperio romano como un grande de nuevo. O sea, ella estaba allí utilizando un lenguaje como para identificar, ¿no? Que ese mismo movimiento ya lo había hecho Justiniano muchísimo, muchísimo antes del ascenso de Trump y de toda esta ideología de MAGA, ¿ya? Eso siempre fue como, eh, bueno, uno de los principales propósitos que él tenía al momento de ya tener el poder político efectivo era ese, era como unir el imperio porque obviamente estaba dividido y pues como mismo Jesús lo dice, una casa dividida no se mantiene. Entonces, bueno. Ese era como su propósito y ella también lo vincula allí a Justiniano, o sea, como un símbolo para identificar el movimiento de la ley dominical maga. A ver, ahora sí, no sé si hay algo aquí que quieran mencionar sobre esto, porque ella tiene. Luego ella, bueno, antes de avanzar, ajá, ¿alguien quiere comentar sobre esto o se me está escapando algo? No, solamente por si alguien no ataba la cuestión de los porotos con las elecciones, es que antes, originalmente, se Mm, hacían las votaciones a través de poner porotos eh, a donde se votaba, y entonces, bueno, que los porotos significan elecciones. ok, ¿alguien más? César, perdón,
Es que yo estoy Sí. escuchando muy bajitico, no sé si es aquí Ah, ok. o si están escuchando, sí, porque me va a tocar esperar a ver la grabación porque muy, muy bajito se Ah, escucha. ok. Bueno, y si hablo así más duro, ¿sí se oye? ¿Un poco mejor? Ah, aquí se No, escucha pues bien. Sí, acá también. igual, Ah, ok. Sí, creo creo que que es es acá entonces. sí, creo que sí, porque yo también oigo bien. Ah, bueno. Entonces, nada, qué pena contigo, Sandra. Pero antes, así como avanzar a esta otra parte del estudio de la anciana Terry, donde ella come, bueno, en la verdad, ella tiene un estudio previo antes de comenzar ella a abordar a Daniel 6. Lo que pasa es que ese otro estudio sí se me complica mucho. ¿Por qué? Porque allí es donde está el tema de la dinámica. Bueno, si quieren, pues lo podríamos hacer entre todos aquí. A ver, pero antes de ir avanzando acá, aquí, esta parte, este quinto, o sea, el quinto video que vendría a ser el primer estudio de la anciana Terry, ¿algo más así que agregar acá? O se me escapa algo? Pues como es un resumen, digamos, de los puntos así que se tocaron, no sé. Creo que está bien, César. Bueno, Bien, ok. bien. Entonces, en el segundo estudio de la anciana Terry, y aquí sí vas a necesitar la colaboración de todas las personas posibles, eh, ella comienza a hablar sobre Daniel 8 y en Daniel 8 ella identifica una dinámica, ¿ya? Esta es la dinámica del cuerno pequeño. Ella primeramente comienza a decir de que todo el libro de Daniel es una repetición y una ampliación, pero que en el capítulo 8 utilizan un simbolismo más bien religioso porque tienes macho cabrío, tienes oveja o ¿cómo era? Macho cabrío y un carnero es. Y ambos son animales sacrificiales. Y tiene todo una connotación religiosa por lo del tema del altar, ¿ya? Y también, o sea, el altar del sacrificio, los cuernos del altar. ¿Qué más? Tienes el tema del cuerno pequeño. Y ella mencionaba que este cuerno pequeño tiene esta, ¿cómo es? Tiene una doble, a ver, Connotación sería. no, una doble función o no sé cómo Ah, me, sí, sí, función sería correcta. masculino y femenino. No sé si lo recuerdan. Lo que Sí. pasa es de que en el español eso no se nota. Ya en el inglés, capaz que sí, porque en el inglés, si no estoy mal, ya va, déjame buscar la Biblia en versión en inglés aquí, este capítulo 8, pero creo yo que habla es de he y también it, esos dos pronombres. A ver si me corrigen aquella persona que haya leído ya esos versos en inglés, solo un momento. Lo estoy aquí buscando. Esos son los versículos que van del 11 al 12 si no me equivoco. Sí, yo no entendí esa parte porque ellos hablaban como que sí, uno era femenino y uno masculino, pero it es neutro, no es femenino. Entonces, no Ujú. sé. Ah, eran los versículos del 9 al, a ver, hasta el 12. Sí, del 9 al 12. Ya. En realidad, perdón, en realidad ella se refería como que el cuerno era el cuerno del altar y en realidad ahí sí tiene más sentido el it, porque el it es para cosas. No sé lo de Ujú. femenino, no sé cómo, porque no lo he leído en inglés, pero, pero en realidad sí, el it es para cosas y el cuerno del altar es una cosa, entonces tiene más lógica así. Ok, sí. Nada, estaba intentando aquí leerlo. A ver. Pues la verdad, esa sí es la parte que me parece muy confusa. ¿Por qué razón? Porque, pues alguien sí me dijo que eso solamente se identifica en el idioma original, en hebreo. El tema del femenino y masculino.
Pues en el español si no se identifica, en el inglés también está como que difícil, yo no entendí bien esa dinámica, yo no sé cuándo comienza o cuándo habla de el masculino y cuándo habla del femenino, pero ella hizo mención de eso. Yo sé que hay estudios que hizo hace mucho el anciano Jeff y él hablaba de esa dinámica, pero igual lo mismo, también en inglés, entonces pues allí hay una barrera ahí lingüística importante. La verdad aquí yo no sé, ¿alguien recuerda cuál era el punto que ella intentaba hacer con eso del masculino, femenino, o si no consideran que sea algo importante y avanzamos o cómo es? Pedro tiene la manito arriba. Sí, Sí, era reforzando eso que estabas diciendo, ¿no? Que se nota en el hebreo nada más. Eh, yo no sé si los mileritas lo vieron así, esa parte no la recuerdo, pero sí era algo que se estudió mucho en la época de Jeff. Básicamente, si nosotros seguimos la secuencia de Daniel 2, Daniel 7 a Daniel 8, nosotros sabemos que cuando llegamos a Roma, Roma está dividida en dos partes. En la estatua es por causa de las piernas, que el hierro todavía se extiende hasta los pies y se mezcla con el barro. Entonces, por lo menos hay una distinción visual. Luego en el 7, cuando viene hablando de un león, después de un oso y después de un leopardo, cuando llega a la bestia terrible, eh, no nos avisa cuándo es la transición de Roma imperial a pagana. Y lo único que dice es que en vez de hablar del cuerpo de la bestia, empieza a hablar de los cuernos de la bestia. Y ahí es donde entendemos la transición. El 8 queda escondido, porque habla de Grecia y repentinamente empieza a hablar de un cuerno pequeño y uno no sabe cuándo se está refiriendo como cuerno pequeño a Roma pagana o cuándo se está refiriendo como Roma papal. Y lo que se identificó es que en hebreo está oscilando los versículos. O sea, un versículo es pagana y la siguiente es papal, otro es pagana y otro es papal. Y eso se dieron cuenta es por el género que solamente se puede ver en hebreo, no es en inglés. Entonces el 9, que es donde comienza, es pagana. Y el pronombre ahí es masculino en hebreo. Cuando salta al 10, se va a hablar de la Roma papal y el pronombre es femenino. Cuando salta al 11, vuelve para atrás y habla de la Roma pagana y luego finaliza con el 12. Entonces, son 4 versos y salta para adelante y para atrás. Solo eso. gracias Pedro. Y por esa Sí, razón era que la anciana Terry mencionaba que esto era como un ventilador de estos que, ¿saben? Que giran estos, ¿cómo es que te, que hacen izquierda, derecha, swing. eso? Sí, es 9 masculino, 10 femenino, 11 masculino y 12 femenino. ¿Mm? Exacto. Bueno, Exacto. entonces, listo. Ahora bien, ¿qué más? Ella mencionaba aparte de esto, en ese estudio, a ver, ella hizo una buena comparación, una muy buena comparación y contraste, porque la verdad, aquí me perdí en cómo fue que ella llegó hasta ese punto, pero ella básicamente llegó a determinar de que Jesús, a ver, aquí, aquí sí vas a necesitar su ayuda porque capaz me estoy saltando un montón de pasos, pero ella dijo lo siguiente, que el Mesías era lo mismo que una entidad con ideología, con ideología, o sea, de que estaría cumpliendo, entre comillas, ese rol de la mujer, por decirlo así. Y cuando se refieren a él como príncipe, a Jesús como príncipe, hacen referencia es al aspecto de la institución con poder. Y eso es lo mismo que la hueste o claro, ¿por qué?
porque habla de una hueste, un ejército, o sea, un príncipe, un general, hay un ejército, está por encima de todos ellos, existe una jerarquía, organización, orden, esa es más o menos la idea. O sea, es que cuando se refieren a príncipe aquí, haciendo referencia a Jesús, está haciendo referencia a ese aspecto de institución con poder o, por decirlo así, el aspecto de la bestia, ¿ya? Y esto vendría a ser todo enmarcado en lo que sería el plan de salvación. Y luego ella avanza y lo comienza a desarrollar con los otros, que vendría a ser el poder desolador número 1, que vendría a ser la Roma pagana, y vendría a ser este cuerno pequeño, voy a colocarlo así como CP para ahorrar espacio, este cuerno pequeño pero en su aspecto masculino, ¿ya? Primero lo comienza a desarrollar así, que vendría a ser esta Roma pagana. Entonces, este cuerno pequeño que se hace mención allí es una identidad con ideología, lo mismo. Y luego, cuando habla de este príncipe, pero con P minúscula, está haciendo referencia a un otro poder que vendría a ser una institución, es lo mismo, institución con poder, ya. Y esto vendría a cumplir ese rol de bestia, por decirlo así, porque dice el pueblo de un príncipe o el príncipe de un pueblo, algo así. Esto ella lo toma todo, es de, o sea, este simbolismo, ¿no? El poder desolador 1, el poder desolador 2, el tema del diluvio, etcétera. Todo eso se toma es de los versículos 26 al 27 del capítulo 9 de Daniel, ¿ya? Luego ella avanza con el 2, que es lo mismo, ese cuerno pequeño, pero en su forma femenina. Y es lo mismo, es una entidad con ideología y nuevamente otro príncipe acá con una P pequeña que es una institución con poder, es lo mismo. No recuerdo bien cómo fue que ella llegó a la conclusión a esto. Cuáles fueron los pasos que ella tomó, la verdad no recuerdo. Mm, y yo no sé qué piensan de esto o qué conclusión uno saca aquí de esto. Porque yo nunca había visto, por ejemplo, cómo este aspecto, por ejemplo, el primero que ella menciona, nunca había visto esta palabra Mesías relacionada con el aspecto, digamos, de la mujer, o sea, comparándolo con Apocalipsis 17 y esta parte del príncipe como la bestia. O sea, básicamente está diciendo que en el pueblo de Dios también existe esa dinámica o cómo es. O sea, la misma dinámica de Apocalipsis 17 de mujer bestia también existe aquí dentro de lo que sería el pueblo de Dios. Por esto lo que ella está mencionando aquí de Daniel 8. O cómo es. Eso es una duda que yo tenía cuando estaba allí repasando esta parte, porque tampoco me queda claro cuál es la conclusión de esto, de esta comparación acá. ¿Pedro tiene la mano arriba o fue que se quedó de la vez anterior?
Perdón, ponele Bueno, el 2 eso. al segundo. Ah, ok. Voy, perdón. No sé si alguien más No, quiere intervenir. Yo sí quería decir algo, pero no mm, quiero quedarme siempre interrumpiendo yo. Perdón. No, pues por mí no es ninguna interrupción y si nadie no va a decir nada, pues de verdad sí te agradecería. Pues como yo dije al principio, me gustaría que fuese un estudio de todas las personas porque sí me quedó muy corto. es muy difícil. Y creo que por ayudarnos a todos, ¿tendrás los textos tipo en la pantalla también o no? No tienes la Biblia ahí. Si no, no importa. A ver, no, aquí en la tablet no tengo la Biblia. No, no Ah, la ok. tengo. Bueno, pero cada Yo quien puedo tiene la leer, Biblia. sí, No, era por yo puedo. ayudarnos visualmente. Pero bueno, Ah, quería comenzar, porque la verdad que sí es un tema que es como nuevo, ¿no? Lo que nos dijo y muy interesante, pero que creo que nos va a tomar tiempo procesarlo. Pero más o menos como lo comprendí fue lo siguiente. En primer lugar, creo que el campestre todo comenzó, las personas contándonos, ¿no? Los presentadores, ¿no? Diciendo, mira, tenemos que ponerle definiciones a los símbolos de Apocalipsis 17. Definiciones, y bueno, era lo de la entidad con ideología y la bestia es la institución política con poder que adopta la ideología de la mujer, etcétera. Todo eso, ¿no? La premisa de la anciana Terry es la manera correcta de saber que esas definiciones son correctas es si las podemos sustentar con Daniel. O sea, cada una de las personas que estaba participando tenían que defender su estudio con Daniel. Esa es la primera premisa. Si se puede encontrar en Daniel, es porque es válido. Eso en primer lugar. En segundo lugar es, si Satanás tiene digamos, una estructura de poder que en Apocalipsis 17 es llamada de una mujer que cabalga una bestia, no puede ser que él se lo inventó, sino que lo copió. Esa es otra premisa metodológica, que creo que todos estamos familiarizados, ¿verdad? Bueno, entonces, si Satanás tiene una estructura de poder que en Apocalipsis 17 es denominada de una mujer cabalgando una bestia, entonces tiene que haber una forma pura y correcta del mismo símbolo. Y es ahí donde ella va y encuentra todo eso en el capítulo 8 y el capítulo 9. Que si recordamos, el capítulo 8 y el capítulo 9 son inseparables, porque uno es la continuación del otro. De hecho, a Daniel no se le pudo terminar de decir todo, y por eso empezó a orar en el capítulo 9, eh, y se le dio más información. Bueno, entonces es ahí cuando la anciana tierra, lo primero que ella va a ir es, bueno, lo necesito conseguir en la parte pura, en la parte divina. Y es cuando va al capítulo 9, versículo 25, y nota que cuando se refieren a Dios, le dan dos títulos. Y creo que no es, claramente no es algo nuevo. Una cosa es ser el ungido y otra cosa es ser príncipe. Son dos títulos diferentes. Y eso es lo que después se expande a Mesías, tiene que ser la ideología, esta entidad que tiene una ideología de salvación y de cómo funciona la igualdad y el amor, etcétera, como lo querramos ver. Y luego el príncipe es una persona que ejecuta y tiene poder de autoridad. Y ella lo conecta con la palabra hueste o el ejército. Entonces vean que ya va saltando del 8 al 9. La palabra ejército la saca en realidad desde el capítulo 8. Y la palabra príncipe la saca del 9. Pero todo está conectado. Entonces, básicamente se dio cuenta de que sí hay simbólicamente una mujer, que es la entidad con ideología, y sí hay una bestia, que es la institución política con poder. Y ambas funciones estaban representadas en la misma persona. En este caso era Jesús, porque es Mesías y a la vez es príncipe. Entonces, una vez que ella vio la estructura ahí, esta sería la divina, ahora se puede poner a desarrollar la maligna, aunque ya la teníamos en Apocalipsis 17, se ve muy claramente
en el capítulo 8 y el capítulo 9, y ahí es cuando ella desarrolla los dos cuernos, que ellos también tienen un príncipe, pero también tienen a una ideología, que es la del cuerno pequeño. Pero bueno, habría que ir versículo por versículo, sacar, ver las palabras que ella agarró, porque la verdad es que ella va moviéndose adelante y hacia atrás en los dos capítulos, pero sí está ahí. Y nada, el cuerno pequeño sería Mesías, sería la parte negativa. El cuerno pequeño sería lo que representa la identidad con ideología, y el príncipe, con P minúscula, sería, bueno, eh, el reino, el imperio romano, dependiendo de qué fase estemos hablando. Era eso lo que quería decir. Gracias. Bueno, no, lo último que sí, habías dicho, bueno, entonces en el gobierno de Dios también tiene la misma estructura, tiene la misma estructura. Es decir, el pecado no es que una mujer esté cabalgando la bestia. El pecado no es que haya una ideología que es impuesta por un régimen político. El pecado es que la ideología sea la ideología eh, falsa o la ideología mala. Ok, gracias por eso. Y también pues esto me ayuda a recordar algunas cosas, por ejemplo, cuando ella mencionaba lo de 538 y lo de Justiniano y el propósito que era de hacer otra vez a Roma grande de nuevo, ella también habla de que qué fue lo que pasó allí, hubo una consumación y esa consumación es, digamos, es en una relación matrimonial, es como el acto sexual de unión. Entonces, ella hablaba allí de la unión de la iglesia y del Estado y de este tema de que ya eso se vuelve complicado hacer uso del término unión de iglesia y Estado hoy por varias razones, pero que igual como que esa dinámica de alguna forma eh, tú la puedes ver, aunque no es una unión de iglesia y Estado, es una unión ahora, es algo ideológico porque es todo un tema ideológico. ¿Y qué? Entonces, de lo que tú acabas de decir, aquí yo lo que veo es que esta identidad con ideología se relaciona con el aspecto, digamos, entre comillas, ¿no? El religioso, ¿m? Por el tema de la palabra Mesías y el príncipe. Y todas estas características las tiene una misma persona. Y entonces, en ese sentido, ahora me surge la duda de lo del tema del trompismo y maga. Me acuerdo que en estos días le había hecho la pregunta a Yesenia en uno de los estudios, pero es que Trump no es la principal figura de ese movimiento MAGA. Entonces, digamos como que, y al mismo tiempo y su ideología, el trumpismo, no es la bestia, y MAGA vendría a ser la mujer, que sería la ideología, pero es que él como que personifica todo eso ahí. Entonces, digamos de que ahí tú puedes ver, digamos, en un sentido, estas son ideas mías ya de lo que acaba de mencionar, pero es solo una cosa como que me salió así. Dios dice que serán una sola carne, entonces llega un momento en el que, digamos, se fusionan y pueden llegar a ser personificadas por la misma persona, ambos aspectos en la misma persona, y por eso es tan difícil de diferenciar entre Trump, o mejor dicho, entre el trumpismo y MAGA, porque en verdad parecieran ser la misma cosa. ¿Será eso? ¿Entre Trump y quién? Perdón, que no lo escuché. Eh, el trumpismo y MAGA es tan difícil como que diferenciar eso, porque para mí es como que él lo personifica eh, o sea, lo engloba todo para mí. O sea, pero en eso que estás diciendo, Trump sería ¿qué? ¿La mujer o la bestia? Ese es el tema. O sea, para mí es como es las dos, así como en el caso de Cristo aquí, en Daniel. Mesías y príncipe tienen los dos títulos y están en la misma persona, por decirlo así. Por eso es que utilicé ese versículo, ¿no? De que son una misma carne. O sea, es como que el tipo tiene todo, o sea, ¿cómo es? Encierra todo, lo envuelve todo, su sola persona. Puede ser, y por eso es tan difícil por lo menos de distinguir cuando es maga y cuando es la figura principal del trompismo o el principal exponente o como. Esa es la parte que me confundí. Tú dices que maga sería la mujer también.
Maga no es la mujer, no es la ideología. No sé si alguien recuerda, pero creo que Ah, ya. el campestre terminó y la conclusión es que la mujer era Strong. Ok, sí, es Sí, verdad, sí. es verdad. Sí, vas a decir Eh, algo, Micaela. no, no, eso, que había terminado con... Yo no pude ver todavía todos los videos, lamentablemente, así que me comprometo después a ver y compartir también lo de Perry y demás, porque están muy... Ella explica muy clarito, pero tuve que salirme. Pero sí vi en los últimos y última presentación fue la de Curtis, que hablaba justamente, por si quedaban dudas, bien explícito, de que Trump es la mujer, y entonces está toda la lógica de cómo se llega a eso, pero aclarando de que una vez que él tiene la corona, digamos, en la figura de Apocalipsis 17, o sea que tiene el mando presidencial, no es Trump solo como persona en sí, sino que es una figura, o sea, es una entidad, se vuelve una entidad, por eso toma este lugar de la mujer como figura presidencial, pero la encarna una persona literal. Ok, ya. Yo lo que decía era este tema, por ejemplo, cuando hablábamos de Daniel 9:25 que acaba de mencionar Pedro, este Mesías príncipe, todo eso se relaciona con Jesús y es la misma persona. Entonces, como que estos dos títulos están en la misma persona, entonces por eso era que yo tenía la duda. Y nada, todavía sigo así como, porque la verdad sí se me hace muy difícil distinguir entre el trompismo y maga, o sea, la forma de la bestia y también la ideología. Mm, porque para mí es casi que como un todo, no sé, es como que el tipo engloba todo, pero bueno, Yo creo que tienes que sacar a Maga de la imagen. Y, y comentando un poquito en lo que dijo Micaela, Trump, la persona, es la mujer y era la mujer incluso antes de sentarse en el trono, de ser presidente o de ser candidato. Es esta mujer que viene procurando ese trono, que quería fornicar con ese trono. Él como persona es una identidad, una entidad. Una vez que se casa con el trono, acontece que cuando está sentado en la oficina es el presidente, ya no es la mujer. Pero cuando, esto es una frase que dijo Parminder, pero cuando Trump se va a dormir, él es la mujer. Cuando termina su horario de trabajo, básicamente la mujer secuestró el trono. Y por eso es confuso, porque están las dos personas, están los dos títulos en la misma persona. Pero con Jesús era igual. exacto. Ese es el tema, están los dos títulos en la misma persona, ajá, por eso, ok, Sin traer a Maga. Es la ujú, ideología de Trump. ok, listo. Bueno, sí, yo creo que eso me ayuda, claro. No, esta parte está muy bien y este tema de la falsificación en Daniel 8 y en Daniel 9 está muy bueno, lo que trajo a colación la anciana Terry. Explica varias cosas. Ahora, y aquí coloqué debajo una cosita, pues que me acordé allí de lo que mencionaba la señora Parminder ya en el noveno video, creo que era, de la mujer buena y la mujer mala, ¿no? Cuando hablaba de Apocalipsis 17. Ujú. Ok, a ver, bueno, ahora sí avanzando, la anciana Terry tiene un próximo estudio donde ella comienza a abordar lo que hablaba ahorita, ¿qué? Graciela, el tema de las oraciones, el tema del grano de fava, las oraciones. No sé si alguien quiere, antes de avanzar, opinar algo más sobre esto, añadir o algo que me haya saltado de este video de, del segundo estudio de la anciana Terry. Perdón, Iris, ok. antes de que pases ahí, Ujú. perdón, no me acuerdo eso de mujer buena, mujer mala de Parminder. Cuando hablaban de Apocalipsis 17, él hablaba de que, creo que era él, si no estoy mal, o era Cortis, no sé. Ahora ya no me acuerdo porque es que fueron No importa, tantos. no importa quién fuera, pero Ujú. ¿qué decía? Bueno, a ver, ¿tú recuerdas algo de eso, Pedro? Ahora ya ni me acuerdo.
Solamente recuerdo que él mencionó de que había una mujer buena y una mujer mala en Apocalipsis 17. Eh, yo creo que sí existe es esto mismo, o sea, es un tema de la falsificación. Si está está esta dinámica de mujer sobre bestia, en el caso de la falsificación, tienes que verlo en el original, en el estado, entre comillas, ¿no? Del puro. Entonces, si hay una mujer mala en Apocalipsis 17, también hay una mujer buena en Apocalipsis 17, porque todo es un tema de las instituciones, porque no hay como tal una línea de salvación individual, todo es un tema de instituciones, y el conflicto de los siglos es un tema de instituciones, es un tema político. Pues ahorita que me haces la pregunta, pues así llego. Pero yo no sé, o sea, ¿qué más allá él mencionó de eso? No sé si Pedro se acuerda o si alguien que haya visto los videos allí. Ahorita en mi cabeza está confuso qué se mencionó y no se mencionó. No sé si alguien recuerda. Incluso recuerdo de que hubo hasta una conversación, pero yo no participé en esa conversación por allá en uno de los salones, o bueno, una de las salas, pues. Pero, perdón, ¿eh? ¿Cuál es la idea de lo que querías transmitir? Porque quizás no nos acordamos exacto el video o una frase recortada, pero a dónde va la construcción de la idea, por ahí sí, y ahí recordemos mejor. No recuerdo bien, tal vez fue una frase aislada, pero solamente que mientras este Pedro estaba hablando, pues me vino a la mente lo que él había mencionado de mujer buena, mujer mala, Apocalipsis 17, y eso es todo. Hablando aquí de lo del tema de mujer bestia, esta dinámica como tú la ves en la falsificación y también en el original, solo eso. A ver, lo que yo sí Ah, recuerdo, y no sé si fue parte de los estudios, alguien me podría corregir, o si se dijo en una de esas conversaciones, es de que el sexto reino, que lo hemos denominado como no estando bajo la mujer, era algo así lo que decíamos, ¿no? Que el sexto reino no está bajo la mujer. Ujú. Sí, el sexto reino no está, Eso. que Y rompe con creo esa que dinámica. lo que creo que fue dicho, no sé si en estudio o no, es que parabólicamente el sexto reino no pudo quedarse sin mujer, sin ideología. O sea, que cuando se bajó o bajaron a la mujer de Apocalipsis 17, se tuvo que subir otra mujer. No sé si eso se enseñó. sí. Ahí ¿Sí? me acordé. Sí, sí, es el último justamente el de Curtis que estábamos hablando recién. Ok, Cuando él habla de la mujer, si hay una mujer mala, tiene que haber una buena, explica también eso que acabas de decir sobre el sexto reino. eso. Esta mujer que había huido al desierto, que sobrevivió 1260 años y que después la Biblia dice que el dragón escupió agua para matarla y la tierra ayudó a la mujer. La misma tierra de donde sale la bestia de la tierra. Y con eso creo que dio a entender de que Estados Unidos en su periodo sexto es Estados Unidos siendo comandado por la ideología de Dios, básicamente. Ok, ya, dale, Derechos gracias. Sí, humanos, democracia, etcétera. es que son tantas cosas es que en verdad fueron muchos temas y muchas cosas que se abrieron allí que hasta para conversar muchísimo, pero es que nada, pues mi mente ahorita no da para recibir así, recordar tantos detalles. Gracias más bien por ayudarme ahí en eso. Por Ah, eso es No, no, que y te... y disculpa, el Ujú. punto era vital porque si no, no hay adulterio. Si el sexto reino no estaba Exacto. casado, no había adulterio. Y si no hay adulterio, no podríamos saber Julio. Ah, claro, porque Cortis hablaba de que el adulterio comienza antes, ¿no? Ujú. El No adulterio podría, comienza en el corazón, cuando ves la imagen, cuando la ves y la codicia. Ujú. no Claro, y podría haber, otra adulterio, porque otra forma de decirle buena o mala mujer también es la relación legal y la ilegal, o sea, la mujer que Dios les dio es ese reino, vos tenés el sexto y después ellos cometen adulterio al tomar esta ideología y poner a Trump. Está muy bueno porque nosotros veníamos del campal anterior tratando de entender las figuras en el símbolo para que no cometer los errores después en aplicación y fue prácticamente todo un campal sobre qué es el adulterio. Y en este fue como más clarito y más
como, no me sale la palabra ahora, pero es como el desarrollo final de la idea para poder ubicar estas figuras de Apocalipsis 17, también en símbolo y después poder hacer las aplicaciones correctas. La verdad estuvo bien guiado. Bien, buenísimo. Y eso, bueno, nada, noté allí una de las cosas que también mencionaban, que era la relación con la ideología, que al final todo es un tema que tiene que ver es con la ideología. No sé si hay algo más entonces aquí que Sí, aportar o creo que César. ya está. Ujú. Iris tiene la manito arriba, no sé si quieres decir Sí, algo, Iris. Mm, No, quizás solo se le quedó. ok. Vale. Perdón, yo no entendí bien. O sea que Trump eh, cometió adulterio con la ideología del Sexto Reino, pero la ideología del Sexto Reino era una buena ideología. Entonces, ¿cómo es eso? Si no entiendo mal, Estados Unidos, en la figura de la estructura de, ¿cómo diríamos? Ahora se me fue la palabra, pero bueno, todo lo que es la institución democrática, comete adulterio con Trump. Porque, claro, como dice Pedro, hay que pensar quién es la bestia, porque es donde se sienta la mujer. Si nosotros decimos que Trump es la mujer, es con él con quien cometen adulterio, no Trump. O sea, bueno, es partícipe, pero tendríamos que ver esa figura. De paso, ¿quieren decir? Porque no me acuerdo cómo lo explicaron sobre cómo entender o poner el nombre de la bestia. La bestia tiene que ser una institución política con poder, no es una persona. Eso que recuerdo que es la definición. Sí, 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 institución política con poder, sí. Y la cabeza es una institución política con poder que se somete a la ideología de la mujer en una dispensación determinada. Y por eso es que en el sexto reino no hay, ¿cómo es? Rompe con esa dinámica, es por eso. ¿Por qué? Porque no era en esa dispensación que le tocaba, por decirlo así. Y la bestia es eso, lo que acabas de decir, institución política con poder que se somete a la ideología de la mujer. O que podríamos decir, o que adultera con la ideología de la mujer, porque tenía otra ideología. También. Ujú. ¿Y en nuestro tiempo qué sería esa bestia? No sé. No sé. Los Estados Unidos, dice. ¿Los El Estados Unidos Partido entonces adulteró con Trump o cómo? ¿O el partido, cuál? Republicano. El partido republicano. ¿O Es quién? la conclusión es la conclusión más importante. Ah, Yo, pi- ¿Quién yo, entonces? yo ¿Cuál opino. es entonces, Entonces, ¿cuál Pedro? es? Eh, o sea, tiene que ser una institución política con poder que está casada en un momento con la mujer correcta y que después adultera y es controlada por la mujer de Apocalipsis 17. Estaba primero controlada por una y después pasó a otra. Eh, Nada, quería ver si se recordaba. Pero creo que Curtis al final dijo que es la oficina presidencial. Mm, Y hay razones para eso. Podrían decir, bueno, es el gobierno de Estados Unidos. Y no es el gobierno porque el gobierno es demasiado grande. Hay gente que se le opone al mismo gobierno. De hecho, de eso se trata una democracia. De que gente se opone a tus decisiones. Entonces no puede ser el gobierno entero. Si dicen, bueno, es el poder ejecutivo, es lo que yo había dicho. Me dijeron, si es el poder ejecutivo, entonces el FBI, el ejército, el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Una lista, son como 2 millones de personas, el ejecutivo, algo así. Tiene que ser algo que tiene poder político absoluto. Y ahí se va achicando hasta que llegas a la oficina presidencial. Este es el presidente que firma
las órdenes ejecutivas, es el que rechaza las leyes del Senado. Entonces, la conclusión final es que la bestia es la oficina presidencial, que no es muy diferente de las otras épocas. La bestia en las otras épocas era el trono. El trono, me refiero, no es la silla, sino el cargo. Exacto. Ok, claro. La oficina, la Cámara Oval, ya. Cierto, 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 Curtis lo dijo, sí, pero yo no me acordaba. Sí, es ¿Y Gracias, verdad. cuándo es Pedro. que, y cuándo Trump, la mujer, fornica con esa bestia? ¿Cuándo físicamente fornican? Físicamente, pues según Jesús, el adulterio Física, espiritual viene antes, físicamente. ¿no? Yo había Cuando entendido se que es consuma. literalmente cuando se sienta, cuando toma el, Exacto. el, el poder. El 20 de enero es la fornicación Exacto. física. La Y luego Curtis dice consumación. la consumación. Pero si Dios dice que Él puede leer los pensamientos, ahí es cuando el adulterio ocurre antes. Ujú. Que sería el 18 de julio. O Exacto. incluso más. Sí, pero claro, desde la ley dominical sí. Bueno, Pa- hay Pasa que tenemos una figura compleja porque él tiene dos, esto viene de 2014, que también es una ley dominical de alguna manera, ¿no? Entonces es como, claro. Bueno, hago otra breve interrupción. Disculpen, ya, porque entramos ahí y creo que todos queremos saber eso. Y sí, En conversaciones, cuando se estaba discutiendo eso, hubo una frase que me quedó grabada de Parminder donde dijo lo siguiente. Disculpen que cite a Parminder, que está prohibido citar a Los Ángeles, pero bueno, sí. van a tener que confiar en mí. Él dijo algo así como, en donde la gente va a trastabillar, queriendo decir como que tropiezo doctrinal, no lo dijo como algo grave, tipo, en donde está complicada la cosa, es que la gente va a confundir que la bestia es una persona, porque estamos usando el símbolo de adulterio, y adulterio solo acontece entre personas conscientes, pero el cargo, es algo inanimado, no es una persona. Se requiere otra parábola para explicar cuándo ocurre el adulterio, porque no es una persona. La mujer sí. La mujer es Trump y es una persona. Disculpe que hay ruido aquí. ¿Se está escuchando bien o se escucha más a la Sí, persona sí, que habla se en el oye canto bien, muerto? se oye bien. Se Ok. escucha bien. O sea, la mujer sí es una persona consciente, porque es Trump. Hablando ya en aplicación, olvídense de parábola. Trump, la mujer, sí es una persona real y consciente, que va a adulterar con la oficina presidencial y fornican de manera física en el 20 de enero. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuándo ocurrió espiritualmente esa fornicación? No lo podemos determinar porque el trono es algo inanimado. Si es en el pensamiento de Trump estaba fornicando con ese trono desde que, no sé, desde que dijo que quería ser presidente. 1989. Desde Por- 1989, que fue la primera eh, vez que dijo que él quería ser presidente. exacto. Pero una fornicación, un adulterio, solo ocurre si dos personas consienten en ello, aunque sea en la mente. Entonces hay que no transformar, pero hay que conseguir que el trono nos dé una idea de cuándo podríamos decir que el trono también fornica, porque Trump está fornicando hace tiempo mentalmente. Y ahí es donde viene el siguiente símbolo, otra historia, pero completamente relevante, que es la de 538. El trono en aquella época era la ciudad de Roma y la mujer, el papado, quería esa autoridad, pero estaban los ostrogodos, que tenían una religión diferente, otra ideología, y ellos estaban ahí impidiendo que el papado llegase. Cuando los ostrogodos son destruidos y sacados de Roma, allí podríamos decir que comenzó la fornicación, hablando de 538, el papado. Entonces ahora los ostrogodos se convierten en un símbolo de algo que tiene que ser removido para poder acontecer la fornicación. Entonces el trono es un objeto inanimado que está siendo protegido por algo. Y aquí voy a volver a citar a Parminder, que está prohibido, donde él dice, el trono presidencial de Estados Unidos es siempre protegido por dos partidos.
pero solo uno de los partidos va a recibir va a tener esta persona dictatorial que quiere destruir la nación, ¿cierto? Y la responsabilidad en 2024 de ser los ostrogodos simbólicos recayó en los republicanos. ¿Hasta aquí me siguen o estoy confundiendo? No, No, sí, está bien. bien, seguimos bien. Entonces, Muy bien. si los ostrogodos son los protectores de la ciudad de Roma en la época antigua, y cuando son quitados comienza la era papal, entonces algo tiene que haber estado protegiendo el trono en 2024 para que no fornicara con un demagogo. Y el trono solo es protegido por los partidos políticos. Y en 2024 esa responsabilidad recayó en los republicanos, porque Kamala seguiría siendo una mujer con ideología, la mujer buena, la de Apocalipsis 12. Ella iba a continuar en la misma línea, democrática. Trump era la mujer de Apocalipsis 17. Entonces, cuando ellos limpiaron al partido republicano, lo removieron de todos los moderados, creo que la frase que usó Curtis fue, cuando removieron a todos los buenos conservadores del Partido Republicano, usó la palabra buenos en ese sentido, Claro. porque cuidaban el trono, no permitirían que un demagogo llegase. Cuando los removieron a todos y el 18 de julio se oficializa que el partido lo convoca como el candidato formal, en ese momento se caen los ostrogodos. Ya no hay nada que impida que el trono entre en contacto de fornicación, la palabra en español, ¿cómo se dice? Flirtar, Coquetear. coquetear. El coqueteo solo comienza cuando se cae el muro que lo protegía. Y por eso la palabra Gurges no solo significa diluvio. No sé si se acuerdan también, no solo qué más significaba. Era algo que se le decía a Fabio, que era una persona sin restricciones. Ah, Gurgi significa cuando se cae la restricción, algo irrestricto. Y eso cae el 18 de julio. Por eso se puede determinar que ahí aconteció el adulterio, no físico, pero el profético. Y de ahí inició la ley dominical. wow, gracias a todas las personas que han participado porque salvaron el estudio, ¿saben? O sea, todas sus intervenciones han sido, wow, gracias a Dios, Sí, gracias. sí, sí, gracias, sí, porque lo habíamos Donde están dos o tres oído, reunidos, allí está sí, Dios entre nosotros. lo habíamos oído, pero era muy difícil recordar todo. Gracias, Pedro. Y a Gracias, Micaela Pedro. y a todas las personas que han intervenido, gracias, gracias a Y Dios. Mica también. Sí, bueno, entonces ahora sí, yo creo que ya quedó, pues hay muchas cosas aquí que se pueden sacar de todo esto y de verdad que ha sido, y cada vez hay más y más y más, sobre todo en la No, parte de preguntas y respuestas, es cuando Cortis, impresionante. cuando Cortis ya tomó también el micrófono al final, cuando Blessing también hizo esa pregunta súper larguísima de 20 minutos, este... hay tantas cosas que reflexionar que uno se queda maravillado y al mismo tiempo es una gran bendición, ¿no? Porque existe contribución de tantas personas al mensaje que se va solidificando, se va haciendo cada vez más robusto. Sí, es un mensaje maduro, es un mensaje exacto, es un mensaje maduro ya de la lluvia tardía, tal cual. Entonces, bueno. A ver, avanzamos entonces al último estudio de Lanciana Terry, cuando ella ya comienza a hablar sobre el tema de Daniel 6. Ella dice que Daniel 6 al principio, ella pensaba de que era como un complemento o como un segundo testigo, pero es que ella dice luego de que Daniel 6 es un testigo por su propia cuenta, porque Daniel 6 se sostiene en sí mismo y ella comienza a hablar de la repetición y ampliación de Daniel, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Entonces ella dice lo siguiente, Daniel 1, mensaje del primer ángel, ¿no? Primer ángel, Daniel 2, segundo ángel, Daniel 3, el tercer ángel, y ella ve que, bueno, la misma dinámica en Daniel 4, Daniel 5,
y en Daniel 6. A ver, aquí tienes a Babilonia, aquí Babilonia y aquí tienes a Medo y Medo Persia. Y sabemos que este es un reino en dos partes y es un ejemplo, ¿no? De lo que sería este reino de Apocalipsis 13 también, los Estados Unidos. Esta bestia con cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, es lo mismo. Entonces allí también vemos esta dinámica en Daniel 6 y que luego ella comienza a hablar sobre el tema de, porque ¿cuál era la dinámica de Daniel 6? El tema de la oración. La oración. ¿Mm? Y esta al mismo tiempo lo vincula con fava, que era lo que mencionaba Graciela hace rato. Ese guisante era utilizado para el sufragio. Y esta palabra, eh, a ver, el sufragio, luego se desarrolla o evoluciona a lo que hoy es el sufragio, ¿no? Cada vez que uno va a unas elecciones también se le llama sufragio, el sufragio nacional, en fin. Y que la oración es básicamente este tema de la solicitar intercesión. Entonces, eres un individuo o una persona del común y estás solicitando al gobierno intercesión a tu favor, ¿ya? Entonces, es básicamente este tema, intercesión. ¿Primero era con S o primero era con C? Yo no me acuerdo. Primero C. C, Ah, gracias. de nada. Entonces, listo. Esto era más o menos, digamos, un resumen de lo que era el capítulo 6 de Daniel, el tema de las elecciones, el tema de cómo coincide con el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, que este reino dividido en dos, medos persas, la oración, el grano de fava, el guisante, y como todo eso se relaciona con un contexto electoral ya de intercesión, sí, todo en un contexto electoral, ¿ya? No sé si aquí hay algo que se pueda complementar o como para ampliar más esa idea, porque capaz a mí se me está escapando algo. Yo no me acuerdo eso de los ángeles. Ah, ok, ¿cómo así? Bueno, a ver, Daniel 1, primer ángel, ¿no? Temed a Dios. Segundo ángel, dadle gloria. Tercer ángel, la hora de su juicio ha llegado. En el primer ángel están concentrados los tres, ¿ya? ¿Y qué? Esto es algo que siempre se ha hecho ya también anteriormente. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 y luego Daniel 4 como una repetición de Daniel 1, solamente que en Daniel 1, digamos, es interno, o sea, el pueblo de Dios, y a nivel externo es Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6. Si no estoy mal era eso, ¿no? Daniel 1 era Daniel, por decirlo así, el pueblo de Dios. Daniel 4, 5 y 6 era a nivel externo. Creo que era así, ¿o cómo era? No, más que nada por los mensajes. No, no, Mm. no sé. Ya. Bueno, así es como yo lo tenía en las notas, como ella lo había explicado, pero no sé, Está, como se asume que es así, no sé. está, Sí, no tenés importa. el primer mensaje angélico, como decías vos, el uno resume los tres. Por ejemplo, de una forma simple, tenemos el temor de Daniel y sus amigos en obedecer a Dios, y al revés, la figura del rey de Babilonia que no lo tendría. Ahora se me olvida si había algunos detalles. Estaba buscando la hojita justo que tenía anotado, pero por ejemplo, vemos uno de esos componentes. En Daniel 2, también lo ves en Daniel 4. En Daniel 2 tenés el segundo mensaje angélico. Una de las partes más centrales es cuando nosotros tenemos este mensaje acá, del anuncio de la caída de Babilonia, ¿no? Y es el que Daniel se lo da a Nabucodonosor cuando le explica el sueño. Vos ves
una estatua que representa el poder de Babilonia, pero también todos los que van a venir reinos después, porque Babilonia va a caer. En Daniel 5, que se repite este mensaje, tenemos el mensaje en la pared, que será Belsasar, donde literalmente está por caer Babilonia. Ujú. Después, en Daniel 3 y 6, tenés el tercer mensaje angélico, que es no recibir la marca de la bestia ni adorarla. Y bueno, es explícito en la figura de adorar a la imagen o el tema de solo arrodillarse y hacer peticiones a Darío. Entonces tenés esas dos figuras, por ahí de una forma así como muy simple. Sí, ¿De no, qué sirve? perfecto. Gracias, Mica. Gracias. Bueno, Gracias, Mica. Bien. entonces yo no sé si hay algo así. Este fue un estudio bastante cortico de la anciana Terry, de media hora, para explicar aquí Daniel 6 y su relación con el tema de la imagen de la bestia y la prueba, ¿ya? Ella, eso fue una de las pruebas de ella. Ella dice que se sostiene solo todo eso y de cómo todo está en un contexto, digamos, electoral por el tema de la oración, de cómo esto se relaciona con el sufragio y que al mismo tiempo el sufragio, obviamente, está todo en un contexto electoral. Y de que cuando tú ejerces tu voto, básicamente estás intercediendo ante el gobierno en tu favor, ¿ya? Es básicamente eso, por eso es que todo esto se relaciona. Entonces, no sé si, yo creo que está claro aquí, creo. A ver. ¿Mm? ¿Qué- ¿Cuál era la palabra de sufragio? ¿Por dónde se asoció? Creo que viene de, a ver, ella mencionaba de que venía de una palabra en francés, el sufragio. Ah, ya va. En verdad sí hay muchas cosas que ya hablaba, por ejemplo, el tema del Día de Todos los Muertos, no sé si se recuerdan, el día que se oraba por los muertos, de que de hecho el día siguiente al terremoto de Lisboa también fue un día de, digamos, de este tema de sufragio, de, ¿de qué? De, de interceder pues por las personas que fallecieron, en fin. ¿Qué otra Y, cosa era? Ujú. perdón. Y por ahí en la parte literal, sí, es que Graciela quería hacer ¿se dice etimología o etiología? Nunca, cuando uno explica un significado de palabra. Ah, etimología. Etimología. Sufragio viene del latín, que quiere decir ayudar, dar soporte, pedir, por eso ahí lo de petición, que le llamamos a oración. Ujú. Y por Ah, eso al voto después se le dio ese nombre, porque vos estás, una persona te da la petición o el pedido de apoyarlo y vos se lo das con el voto. Entonces quedó esa relación entre sufragio y voto y también con oración, que quiere decir pedir. está, perfecto, perfecto. Oración, petición, sufragio. Está, perfecto, gracias. Gracias. Gracias por, ¿cómo? Por sacarme la pata del barro. En serio, me han ayudado mucho. Pues como les dije en un comienzo, esto era, se supone que es un estudio que se va a complementar entre todas las personas. Bueno, luego Perdón, César, me avanzan. gustaría también ¿Sí? añadir algo. Dale, Antes sí, por levanté la favor. mano, no sé si me llamaron porque me tuve que desconectar. Sí, te Sí, Y, sí, llamaron. sí, ay, pero me bueno, disculpan mucho. no, tranquila. Eh, Gracias. Y que podemos ver que ese símbolo del sufragio nos lo da el mismo. Es decir, nos mandaba a que mirásemos la votación, el mismo símbolo de Fabio Máximo Gorges estaba indicando con el nombre de Fabio, porque Fabio, como decía Ujú, ella, es el agricultor de habas y esas habas eran usadas en la antigüedad para significar eso mismo, votación, y la forma que tenía el guisante era de la oración, pedir, y ya en otro estudio salió a colación que es lo que hacen los votantes cuando están votando a sus candidatos.
es como una oración pidiendo que ellos traigan, ¿cómo se diría?, la solución a los problemas que le aquejan. ¿Mm? Entonces, ya esa misma palabra estaba indicando no solo dónde, Quinto estaba diciendo dónde debíamos mirar, sino también Fabio lo que debíamos también estar mirando. Entonces, ¿por qué una elección y por qué esta? Bueno, después de la convención lo que vimos que siguió fue la elección y también nos lo dio el testimonio anterior de la dispensación de los sacerdotes, el 2014, le siguió, le siguió luego la, las elecciones de 2016. Pero antes yo quería añadir un poquito, era la pregunta que tú hacías, Ujú. César, acerca de por qué el Mesías, el príncipe, eh, guardaba relación o ella lo paralelaba con la mujer y con la bestia. Entonces, importante como sabemos y saber dónde estamos parados. Y cuando sabemos dónde estamos parados, tenemos que estar mirando qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, qué es lo que nos está diciendo, ¿no? El mundo, a dónde tenemos que mirar. Y lo que estábamos mirando era el movimiento MAGA, el movimiento republicano. Entonces, la relación del Mesías con la mujer y luego, porque como ya dijeron antes, Cristo tiene sus dos roles, el de príncipe, pero, el de Mesías, pero también el de príncipe. Entonces, eso ella lo relaciona, ¿no? Lo contrapone con Apocalipsis 17, donde vemos la mujer y vemos la bestia. El Mesías con mujer y el príncipe con la bestia. Entonces, ¿qué detalle, por ejemplo, yo percibo, o si vemos el antiguo Israel, ahí la iglesia y el Estado estaban permitidas, la teocracia, pero a partir de la cruz vemos cómo hay, la dispensación cambia, ya estos dos poderes deben estar separados. Y lo vimos más claramente en 1798 cuando se levanta la bestia como cordero, con sus dos cuernos separados. Entonces, precisamente lo que estamos mirando hoy, que está ocurriendo, que están uniendo esos dos poderes que deben de estar separados para que los derechos humanos puedan estar garantizados, vemos cómo no se están uniendo, sino que se han unido. Y ya lo que estamos pues ya mirando es el proceso en que ellos lleguen al punto más álgido del éxito que han alcanzado. Era eso. Gracias, César. Gracias, Iris. No, gracias a ti, Iris. Bueno, ¿y qué? ¿Ibas a decir algo, Pedro? No, agradeciéndonos. Ah, ya. Bueno, mira, luego avanzan bueno, las presentaciones, bueno, no sé cómo llamarles si presentaciones de Elena y Pedro, ¿ya? Entonces, no sé si algo ya que aprovechando ahí que Pedro está, pues Sí, por cierto básicamente, que no tradujeron el de Pedro. no sabía. Está en Mm, inglés. Bueno, entonces no sé si quieres decir algo sobre eso, lo de los temas, la presentación de Elena. Básicamente es el por qué están de acuerdo, ¿ya? De por qué, sí, porque están de acuerdo con las conclusiones a las que se llegaron y ya. No es una disculpa, como ya se aclaró en el video anterior, no era una disculpa, era más bien que, ¿cómo se le puede decir? Aclaración o no, aclaración no. Exposición de motivos, no sé cómo, ahora ya no sé qué palabra se puede utilizar. Sí, está bien, cualquiera de esas. Bueno, no puedo hablar por Elena,
pero ya que estoy Claro. aquí, y dicen que no se tradujo, creo que básicamente lo que a mí me nació de hablar, fue básicamente dar un testimonio, ¿no? Porque el movimiento en sí, y cuando digo movimiento me refiero a la gente, no estoy hablando de la institución. Como personas creyentes que venimos de iglesias, bien sea adventista o no, y si no venimos de ninguna iglesia, la cultura, tenemos problemas con personas que tienen opiniones disonantes. Y parte del testimonio que quise dar es de que varias personas se me acercaron. O sea, viví varias experiencias, muchas de ellas no las quise tocar en el campestre, no quería traer nada negativo tampoco. Creo que sentí que mi papel era explicarle a las personas que las cosas se hicieron bien. No estoy diciendo que las personas, que todo, cada quien es perfecto, pero que la manera en que se manejó todo, a mis ojos se manejó muy bien. Y que es la primera vez que algo así pasa en el movimiento. Y me explico. Cuando uno tiene una posición disonante, las personas, algunas directamente se acercan y te dicen cosas, otras tal vez de una manera más sutil, pero la gente empieza a hacerte saber que te ven con desconfianza. Y eso es un poquito fuerte, un poquito triste. Yo lo viví mucho menos que Elena, porque ella tuvo una figura mucho más pública durante todo este año, así que estaría incluyéndola en eso, pero no puedo hablar por su experiencia, sino por la mía. Eh, entonces la gente se preguntaba si era correcto, por qué no concuerdan, por qué no simplemente sueltas el tema y aceptas esto, aceptas lo otro, pero mi conciencia no me dejaba y así de simple. Es una cuestión de poder verlo, una cuestión de, de conseguir verlo con los propios ojos. Y la manera en que se administraron las cosas y se hicieron fue exactamente eso. Mira, tenemos varias personas con diferentes ideas. Está Arjan, está Aaron, está Elena, está Curtis, está Terry. Bueno, Terry y Curtis estaban en la misma página, pero habían otras 3 personas que no. Entonces, el, el liderazgo invitó a la discusión, invitó el hablar y lo hizo de la siguiente manera, que fue la que vivimos este año. Bueno, cada quien va a ir a los grupos alrededor del mundo y van a contarnos lo que piensan y pueden ser cuestionados por cada uno de los grupos y las personas que pertenecen a esos grupos. O sea, súper abierto, súper vamos a intentar, vamos a ver. En ese proceso, una persona se cambió de posición, se dio cuenta de algo y se pasó para otro lado, etcétera. Terminó el proceso. Aquí estoy dándoles un poquito un resumen de cómo yo vi el año. Terminó el proceso de presentaciones públicas y todavía había una falta de consenso. Y en ningún momento se vio a esa falta de consenso como algo negativo. Y el siguiente paso que se dio, del cual yo no participé al principio, fue de conversaciones internas, privadas, entre Parminder y estas 5 personas, donde, en resumen, para que sepan, de lo que se hablaba era, primero, colocar directrices. ¿Cómo estamos interpretando? ¿Cuáles son las reglas que debemos usar? ¿Será que concordamos con las reglas? Y poco a poco ir construyendo consenso, empezando desde abajo, con las reglas, con los modelos, con la forma en la que los podemos usar. Por eso, ustedes recuerdan que al inicio del campestre se habló mucho de si un símbolo, si es una estructura, si lo puedo sacar de contexto, si no lo puedo sacar de contexto. Primero estableciendo esas reglas. En un momento dado, cuando comienza el campestre, un poco antes, se me comunica que me van a incluir en las conversaciones. Excelente. Bueno, tuve el privilegio, porque realmente les digo de corazón, o sea, es un privilegio ver a esas personas brillantes conversar de estos temas. Es impresionante. Y muy lindo. Y todo lo que dijeron y lo que estudiaron, lo repitieron en el campestre, así que no se están perdiendo de nada. Ahora, ¿qué me llevé yo después de vivir esos 7 días de discusiones en el campestre? Me llevé de que ninguno tenía una prueba
infalible. Ni el argumento del lado correcto, que al final es julio, ni los que sosteníamos que era enero. Bueno, y noviembre mucho menos, que ahí sería Aaron. Que no hablando mal de Aaron, realmente modelo no había que defendiera noviembre, ¿ok? Entonces, en un cierto momento, Parminder consiguió convencernos a todos, a mí, a Elena, a Terry, y nos dijo, a mí me miró a los ojos y me dijo, tú sabes que tú no vas a poder defender enero con las anclas nada más, necesitas algo más. Y después la miró a Terry y le dijo, tú sabes que quinto no es suficiente para que puedas defender julio. O sea, hubo un consenso en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y qué es un argumento finalmente válido y, digamos, suficiente para nuestras conciencias y cuál no. Y la premisa era, creo que ahí es donde yo veo la sabiduría de Parminder, la premisa de Parminder desde el año pasado era que en Apocalipsis 17 vamos a encontrar la respuesta. Porque cuando definamos quién es la mujer y quién es la bestia, ahí podremos determinar cuándo ocurre la ley dominical, porque es cuando la mujer se monta encima de la bestia. Ya terminando mi testimonio, en uno de los últimos días, Parminder nos preguntó a cada uno, bueno, ahora sin simbología, hablemos qué es cada cosa. Y nos preguntó qué es la mujer y qué es la bestia. Cada uno de nosotros dimos opiniones. Algunos dimos opiniones correctas o parcialmente correctas, otros dijimos cualquier cosa. Pero en el proceso de esas preguntas, fuimos fuimos cuestionando si esas respuestas que dimos eran consistentes con las definiciones que les habíamos dado. Definiciones que se les dijo a todo el mundo en el campestre, ¿cierto? Desde el primer día. La definición de la anciana Terry de qué era la bestia, ella dijo que era el Partido Republicano. Y la definición que yo había dicho de que era la bestia, yo había dicho que era el Poder Ejecutivo. Y a los dos, Parminder nos consiguió convencer de que ni la bestia podía ser el Partido Republicano, ni la bestia podía ser el Poder Ejecutivo. Y llegamos a la conclusión de que tenía que ser la oficina presidencial, el cargo de presidente. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Sí. Sí. Y cuando Sí. llegamos a ese consenso de que la mujer tenía que ser Trump, porque tiene que ser una entidad es tanto una institución como una persona. Trump no es la ideología en sí, Trump es la mujer con ideología, ¿no? Aclarando. Bueno, y una vez que llegamos a la conclusión de que me consiguieron convencer y lo consigo ver con mis ojos, y Terry también, de que la bestia no puede ser el Partido Republicano y tampoco es el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser la oficina, el cargo de presidente, ahí podíamos responder cuándo la mujer se sentó sobre la bestia. Eso fue un miércoles, un jueves del campestre. Y la respuesta era obvia. ¿Cuándo la mujer se sentó? Se sentó en enero. Y lo dijimos y lo aceptamos. Terry hizo un comentario final y dijo, cuando me hiciste la pregunta estuve a punto de responder que la bestia era la oficina presidencial. Pero mi cerebro me dijo, si digo que es la oficina presidencial, entonces es enero y no es julio. Tengo que decir el Partido Republicano. Ella hizo una admisión de que su propio sesgo le dijo, no, responde Partido Republicano porque si no, no es julio. Y esa noche terminó y un día entero pasó donde la conclusión a la que se había llegado tiene que ser enero. No es sino hasta el día siguiente cuando nos volvemos a sentar que Parminder dice, en mi experiencia, algo me dice que la respuesta simple casi nunca es la respuesta correcta. Y la respuesta simple es de que obviamente si la bestia es el trono, perdón, la bestia es la oficina presidencial y Trump es la mujer, obviamente el adulterio aconteció en enero. Muy simple, muy fácil. Pero Y es el verdad, adulterio tiene que pasar antes. y es ahí cuando Curtis trae, y aproveché de preguntarle a los dos, ustedes habían conversado de esto, ¿cuándo supieron? ¿Cuándo sacaron la idea del versículo de Jesús del adulterio, no? Y créanlo o no, Parminder me dijo, yo no tenía idea. Se me vino a la mente por primera vez en Sudáfrica cuando decidí hablar del adulterio. Y Curtis, que también estaba en Sudáfrica, se dio cuenta de que ese versículo podía responder cuando ocurría el adulterio.
que no es el 20 de enero, cuando ocurre físicamente, sino que tiene que acontecer antes. Y es ahí cuando Curtis desarrolla una respuesta usando a los ostrogodos, los protectores del trono, el adulterio espiritual, ¿no? Mental, y quedó claro que era Julio. Y cada una de las personas sentadas, Elena, yo, todos nos dimos cuenta de que claramente esa era la respuesta. Y ahora sí, a partir de ese momento, podemos decir con fe y con los pies en la tierra, cuando la anciana Terry dijo que Quintus era una prueba para Julio, ella estaba en lo correcto desde el principio. Que no era suficiente. Claro, le faltaba esta estructura que vino después. Y aquí termino con mi conclusión, que es lo que yo llevé y lo que dije ahí. Y lo que les dije a todos, y creo que ellos también concordaron, y la anciana Terry, de que si no hubiese habido opiniones divergentes y tuviésemos la cultura de la época de Jeff y de la época de la anciana Tess, porque es lo mismo, si lo dijo la persona en la que tenemos confianza, la que tiene autoridad, la que creemos que sabe más, no hay que discutir más, aceptemos y sigamos hacia adelante. Me hago la pregunta, ¿habríamos llegado a Julio usando el argumento del adulterio si no hubiesen habido posiciones divergentes? Me hago esa pregunta y creo que me la respondo a mí mismo, creo que no. Creo que hubiésemos dicho, porque todos sabemos que el 99% del movimiento dijo, es Julio, porque lo dijo la anciana Terry, tiene sentido, no solamente es una excelente profesora, sino que creo que es la mayor conocedora de Daniel Apocalipsis que hay en el mundo, y obviamente le tenemos confianza, pero no era suficiente, hacía falta más, y el hecho que hubiera una discusión amena, respetuosa, libre, eh, hizo que llegáramos incluso a conclusiones más fuertes y más firmes. No como antes. ¿Se acuerdan que la ley dominical de 2014, cuándo fue que descubrimos que realmente era y teníamos pruebas metodológicas? 4 o 5 años después. Hoy no. Hoy en día, en la manera en que el movimiento se está manejando, en un año ya pudimos tener claridad completa y pruebas fehacientes. Entonces, nada, creo que fue muy lindo, creo que fue muy bonito y creo que es la primera vez en la historia que en el movimiento hacemos algo así. Eso es todo. Bueno, gracias. En la Entonces, multitud de consejeros hay sabiduría. sí, Gracias. es tremendo, ¿no? Qué experiencia Amén, tan amén, chévere, amén, tan amén, buena. amén, amén, amén. Es brutal y bendito sea Dios por eso, ¿no? Porque cómo afirma la fe, porque yo hasta ahora era todo bueno porque dijo Tess, porque no sé qué, y todavía me quedan cosas por entender, por ejemplo, lo del 2014 todavía no lo tengo bien fundamentado, pero esto ha sido realmente un campal de revelación, fue brutal. Bueno, y ya por concluir, solamente quedan las preguntas y las respuestas, que son 3 videos. A ver, ya. De esas preguntas y respuestas, de esas sesiones, la tercera fue la que me pareció como la más relevante, porque Cortis se sentó allí a desarrollar un montón de temas, un montón de ideas, un montón, la verdad, pues, por ejemplo, cuando habla del Concilio de Jerusalén, cuando habla de las instituciones, en fin. Una de las cosas que también hablaba Parminder sobre lo que habíamos dicho la última vez, de que no existe una línea de salvación personal, sino una línea de las instituciones, y que cada línea de sacerdotes, levitas, netineos y todos esos son instituciones, no se habla de personas allí. Y nada, y otras conversaciones que hubo así, digamos, entre comillas, ¿no? De pasillo, o simplemente conversar sobre los temas y cada quien dando sus opiniones y sus ideas. Y bueno, nada, fue bastante interesante esa parte. Pues yo no sé cómo se pudiera resumir esos últimos 3 videos de preguntas y respuestas.
A ver. Pero bueno, nada. Cortés sí recuerdo bien que había dicho en ese último video de que, sí, que sin defenderlo, sin decir el por qué, el rey del norte era... Pero es que allí es donde está el tema, ¿no? El rey del norte era Trump y entonces alguien le preguntó, ajá, ¿y cuándo entonces hace ese intento de ataque? 2016, cosas así. O desde, mentira, ¿desde cuándo entonces él es el rey del norte? Desde el 2016, dice, pero ajá, sin probarlo ni nada, simplemente diciéndole ya. ¿Qué más? Otra cosa que Trump es la mujer, sí, como ya lo dijo Pedro hace rato, y también Micaela. Mm, ¿Qué otros puntos se tocaron en esos temas de preguntas y respuestas? No, no recuerdo las preguntas que se hicieron, no las recuerdo, disculpen. Pero ya será como algo que ya pueden estudiar por su cuenta allí, creo yo. Creo que todos esos videos están traducidos, si no estoy mal, y están en la lista de reproducción. Entonces, no sé si alguien quiere complementar o hay algo que se me escapa. La verdad es que el tema de Aaron no lo entendí. Por eso es que no lo toqué porque no lo entendí. Nunca entendí los temas de Aaron, la verdad, no. Ni tampoco entendí por qué el 273 era un tema o 272 y 273. No entendí qué era lo que él quería decir. Entonces, por eso es que no, qué pena, pero por esa razón es que no es por menospreciar nada, sino que simplemente no lo entendí. ¿Cuál era la posición de él? Solamente sé que él siempre definía el 5 de noviembre, pues hasta hace poco, supongo, que basado en básicamente conversaciones privadas que tuvo con ancianates, eso es lo único que yo sé. Y que eso es algo público que él dijo en el Ministerio de Estados Unidos. Eso es así como lo más relevante y eso, la verdad. Pero de los estudios que él dio y sobre lo de los 15 minutos de participación que tuvo en el campal, no entendí qué era el punto que él quería hacer, entonces perdón por eso. No sé si alguien más quiere decir algo o exponer algo que considere que sea relevante o que le quedó de aprendizaje de todo el campal o de algún tema. ¿No? Bueno, entonces yo creo que pudiéramos finalizar. ¿Sí? Sí, César, yo creo que estaría bien. Ok, Cerremos con una oración y finalizamos. listo. Déjame ver, solo un momento. ¿Quién quisiera orar? ¿Quisieras orar, Iris, para finalizar el tema? Gracias, César. De acuerdo. Oramos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de pertenecer a este movimiento en este tiempo de la historia. Según, Señor, la comprensión que tú nos das es de que es el último. Así que prepáranos. Tú conoces nuestra condición, la condición de cada uno de nosotros. El resto, los últimos, los más débiles, los más insuficientes, los más flacos. Así que nosotros, Señor, confiamos en que tú eres leal, en que tú cumples tus palabras. Así como la cumpliste hace 2000 años, la profecía que se cumplieron allá en la cruz,
mandándonos a nuestro Salvador. Ahora tú has decidido que mandará un pueblo que va a vivir a las alturas de ese Salvador. No hay mérito ninguno en nosotros, solo flaqueza, debilidad, incapacidad, pero confiamos en tus promesas. Así que ayuda a nuestra fe y ayúdanos a proseguir este camino que cada vez se vuelve más complicado, cada vez más angosto, cada vez más escalonado. En tus manos nos depositamos cada uno de los que aquí nos encontramos de manera individual, pero también colectiva, nuestro movimiento. Bendice a nuestros líderes, Señor, y dale a ellos el doble de tu Santo Espíritu para que ellos continúen guiando a esta manada hacia el lugar que tú has dicho ya que irán. Nos ponemos en tus manos. Muchísimas gracias por el mensaje de hoy, por el servicio que ha dado este ministerio. Sigo bendiciéndoles a cada uno de los ministerios aquí representados. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por haber confiado en nosotros. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, César. Amén. Y a todos los Muchas presentes. gracias, César. Gracias, César. César, y Muchas gracias, gracias. Iris.